Estamos todavía con el mismo tema que se titula Los pecados de las redes sociales, y esta es la parte 3. Y hoy vamos a hablar acerca de distracciones. Y es en el punto número 8. Vamos a hablar de la primera distracción. El punto número 8. No seas tan político, se titula este punto. Este es un punto de hecho muy controversial porque pues todos sabemos que nuestro nuevo presidente, el presidente Trump, levantó mucha controversia en la política, siendo que él no era político. Nadie se esperaba que él iba a ganar, aunque ya se había profetizado que Donald Trump iba a llegar a la presidencia. No me malinterprete, la política es importante, especialmente aquí en Estados Unidos. La política es importante, pero no debería de tomar la mayoría de nuestras vidas, o la mayoría de nuestro tiempo, o la mayoría de nuestras pláticas. La política podría ser una distracción, verdaderamente una distracción para el propósito del cual Dios nos puso aquí en esta tierra. Y nosotros como cristianos sabemos que Dios nos ha puesto aquí para su evangelio, para la gran comisión, que vayamos a todo el mundo y predicásemos la palabra. Podría distraer nuestra carrera como cristianos aquí en la tierra, especialmente cuando hablamos específicamente del evangelio y de la gran comisión. Desafortunadamente hay muchos cristianos, y vamos a ponerlo entre comillas porque no todos son verdaderos cristianos, que hablan más de la política que de la fe o de su fe en Dios. Y cuando sucede tanto en el hogar como en las redes sociales, la gente y los hijos de estas personas que siempre están hablando de política y política y política, se pueden confundir, o nos podemos confundir, porque podríamos pensar, o los hijos podrían pensar, que el hablar de la política es más importante que hablar acerca de Dios y hablar acerca de su palabra. Y estoy hablando de un hogar cristiano, ¿no? Cuando es exageradamente mucho el hablar acerca de la política en un hogar cristiano, y especialmente donde hay hijos, pues los hijos van a crecer pensando de que la política va sobre las cosas de Dios. Y no debe de ser así. Dios debe de estar por encima de todas las cosas, aún de la política. Así que esta situación puede ser un poquito perturbadora en algunos casos, en algunos hogares, y puede ser un poco preocupante para otras situaciones. Así que déjenme hacerles una pregunta. Es una pregunta un poquito larga, así que escuchen muy bien lo que les voy a preguntar. Si le diéramos permiso a alguien que analizara todo lo que hemos puesto en las redes sociales para que aprendan quiénes somos nosotros, ¿qué es lo que pensarían estas personas que les vamos a dar permiso de que analicen todo? ¿Qué es lo que pensarían que nos importa más? ¿Nuestra fe o la política? En este caso, para poder nosotros no fallarle a Dios, nosotros tenemos que ser sabios, obviamente, y alcanzar la sabiduría que Dios nos ha dado a través de su palabra. Tenemos que ser prudentes. Y tenemos que balancear nuestra vida de todo lo que nosotros hacemos. Hay demasiados cristianos que están idolatrando, y escúcheme bien la palabra que estoy usando. Hay demasiados cristianos que están idolatrando en este mismo momento al presidente de los Estados Unidos. Y hay muchos cristianos, desafortunadamente también, que lo odian, que es otra cosa que también está en contra de la palabra de Dios. Así que hay un fenómeno que está sucediendo con el nuevo presidente que tenemos ahora. Obviamente no son las únicas dos cosas que suceden, pero estas son dos de las cosas más sobresalientes cuando hablo en cuestión de la política, porque hoy estamos hablando de política. Y en cuestiones de política hay muchos cristianos que están idolatrando al presidente de Estados Unidos,
Y hay también muchos cristianos que casi o hasta lo llegaron a odiar por las palabras que se le están comentando en contra de él. Y ninguna, ni la otra, ni la idolatría, ni el odio hacia al nuevo líder son cosas que un cristiano debe de hacer. Son cosas que la palabra nos prohíbe hacer en un líder. O cuando tenemos a un líder o que nos cae demasiado bien, o cuando tenemos a un líder que de plano no lo pasamos, que no nos cae para nada. Entonces pueden entrar ciertos sentimientos de odio, pueden entrar ciertas situaciones en las cuales ya estamos violando principios de Dios y que no deberíamos de practicar. Así que tenemos que balancear nuestra vida en todos los aspectos, como yo les decía. Y tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría. Y puesto que ya estamos hablando de la idolatría, quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 14, de los versículos 1 al 3. Ezequiel 14, del 1 al 3. Y leo la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Después me visitaron algunos de los líderes de Israel. Y mientras estaban sentados conmigo, recibí este mensaje del Señor. Está hablando aquí el profeta Ezequiel. El versículo 3. Hijo de hombre, esto ya Dios hablándole al profeta. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Grábese muy bien esa palabra. Han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Dice Dios. Yo, el Señor, les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros. Aquí a Dios no le importa si eres de su pueblo o no de su pueblo, o si eres hasta un gentil. Los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Entonces aquí Dios está hablándole al profeta Ezequiel, porque el profeta Ezequiel se sentó con unos políticos o unas personas que aman la política, por decir. Y el mismo Dios le dice al profeta: estas personas han levantado ídolos en su corazón. Ahora es muy importante porque la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla mucho de la idolatría. De hecho está en los 10 mandamientos. Lo puede usted ver ahí en Éxodo capítulo 20 y estudie todos los mandamientos. Y usted va a darse cuenta que Dios aborrece la idolatría. Es algo que no le agrada. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento. Pero aquí Dios mismo, a través del profeta Ezequiel, está revelándonos un poquito más acerca de la idolatría. Porque la idolatría, más adelante la vamos a estudiar un poquito más a fondo. Así que aguánteme tantito. Déjeme darles la definición de idolatría de acuerdo al diccionario. Ahora, nosotros entendemos que la idolatría es cuando... y eso está en la Biblia, de hecho, puedes encontrar que en la Biblia la idolatría era cuando alguien se formaba una imagen de palo o de yeso, de lo que sea, de concreto, de lo que tú quieras, y le daban forma de un animal, le daban forma de un dios, etcétera, y adoraban esa imagen. Eso es idolatría de acuerdo a la palabra de Dios. La definición que nos puede dar un diccionario acerca de la palabra idolatría es esta. La idolatría, de acuerdo al diccionario, es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Lo repito, idolatría es amor y admiración excesivos. Esa es la palabra clave. Excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo
a un cristiano, a un hombre, a una mujer de Dios, a un joven, no se nos permite idolatrar absolutamente nada, ni una cosa ni una persona. Pero en la palabra de Dios, lo que sí podemos encontrar es el acto de admirar a alguien, de admiración. La admiración es un poquito diferente, no se va más allá de los parámetros para que caigamos en idolatría. Y déjeme darle la definición de admiración. Admiración quiere decir consideración especial que se tiene hacia alguien o algo por sus cualidades. Por ejemplo, para aquellos que se acuerdan cuando andaban tratando de buscar una novia o andaban tratando de buscar un novio, ustedes llegaron a admirar a una persona por sus cualidades. Les vuelvo a repetir la definición de admiración. Consideración especial que se tiene hacia alguien o algo por sus cualidades. Entonces nosotros se nos permite bíblicamente de admirar. A nosotros se nos permite admirar a alguien por sus cualidades. Pero la palabra de Dios, ni Dios mismo nos permite idolatrar a alguien. Es decir, tener una admiración excesiva. Muchos cristianos claman ser no idólatras porque no tienen en sus casas ninguna imagen tallada, ninguna imagen aquí, ninguna imagen allá, porque están muy cuidadosos de lo que dice la palabra de Dios de no tener imágenes, ¿no? Por aquí, por acá. Pero la idolatría va mucho más allá que imágenes, porque la idolatría es una actitud del corazón. Aquí Dios, en el versículo que leímos de Ezequiel capítulo 14, 1 al 3, dice que le dijo Dios a Ezequiel, las personas con las que te estás sentando, dice, han levantado ídolos en su corazón. Y no necesariamente tienes que tener una imagen colgada en tu cuarto o colgada en tu sala de tu casa para no ser idólatra. Porque la idolatría es una actitud que sale del corazón, de acuerdo a este versículo que Dios nos está revelando, que podemos, las gentes, nosotros, la humanidad, podemos levantar ídolos en nuestros corazones sin tener algo colgado en la pared. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque la idolatría va mucho más allá de tener una imagen colgada en la pared, o una imagen colgada sobre nuestro cuello, o una imagen puesta en un anillo, o una esclava, etc. La idolatría es algo que sale del corazón y a Dios no le agrada. Léalo muy bien y estúdielo. Ezequiel capítulo 14 del 1 al 3. Dios está molesto y aparte de que está molesto, les dice, esos con los que te sentaste, esos que levantaron ídolos en su corazón, dice, sí, no, son idólatras y luego van con un profeta y luego quieren que les revele cosas. Dijo, no les voy a revelar nada. Dice, yo soy el Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no idolatrar a nuestro presidente, cristianos. No idolatrar a los políticos. Porque he visto a mucha gente que ya está en la guardarraya, ya está en la rayita, casi pisando de aquel lado de la raya, y casi se oye a veces como idolatría al presidente de los Estados Unidos o a otro líder, y no debe de ser así. Nosotros tenemos que tener admiración por aquellas personas que vemos ciertas cualidades en, y orar por ellos. Y ahorita vamos más adelante a ver qué es lo que Dios nos dice acerca de esto, qué es lo que tenemos que hacer con los políticos. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. Yo le estaba comentando,
acerca de los mandamientos, y aquí está en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 6. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Y cuál era el mandamiento del cual él estaba hablando ahorita? No idolatras a nada ni a nadie. Y si acaso lo hacemos, dice que nos puede afectar hasta la tercera o cuarta generación de nuestra descendencia. Así que Dios está en serio con esto. Estos son mandamientos que traspasan toda ley. Esto va más allá de simplemente una ley, porque estamos hablando acerca del Antiguo Testamento, donde se escribió la ley, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice: pues ya no vivimos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Pero estos son principios de Dios que atraviesan cualquier cosa que debemos nosotros de seguir. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que Dios nos enseña en la palabra que deberíamos de hacer con los políticos? O sea, ¿qué es nuestra postura como cristianos en cuestiones entre nosotros y los políticos? Mira, quiero que vayas ahí a 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículos 1 al 6. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Aquí el teléfono casi se está muriendo, así que ahorita le voy a pedir a mi esposa que venga a conectar el poder para que no se me muera. 1 de Timoteo 2, del 1 al 6 dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Así que ahí vamos a detenernos un poquito. Lo primero que Dios nos está pidiendo a través de lo que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo es que nosotros debemos de orar por todos. ¿Qué dice? Por todos los humanos. Sí, ahí incluye su enemigo, ahí incluye el que lo hizo enojar, ahí incluye la persona que no le quiere hablar, incluye la persona que ya borró del Facebook y de todas las redes sociales. Sí, ahí incluye a todos. Dice: pídele a Dios que los ayude. Pídele a Dios que los ayude. O sea, esa es la petición que debemos de tener nosotros para todas las personas. ¿Ok? Y luego dice: intercede en su favor. Entonces tenemos que pedirle a Dios que los ayude. Número 2, tenemos que interceder por ellos para el favor de ellos. Y luego tercero dice: y da gracias por ellos. Así que tenemos que hacer 3 cosas por la gente en general. Pedirle a Dios que les ayude, interceder a su favor y dar gracias por ellos. Y el versículo 2 dice: ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Eso incluye el mayor de la ciudad, el juez del condado, eso incluye el gobernador de Texas, eso incluye el presidente de Estados Unidos. Lo vuelvo a repetir, versículo 2. Ora de ese modo. ¿Cuál modo está hablando? De que los ayude, de interceder a su favor y darle gracias por ellos. Esas son las 3. Ese es el modo en el cual tenemos que orar también por nuestros reyes o por las autoridades que Dios ha puesto. Dice: para que podamos tener una vida pacífica y tranquila
caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está revelando a través de lo que escribió Pablo? Porque hay que leerlo todo seguido, no sacar cosas fuera de contexto. Dios nos está diciendo a través de Pablo que debemos orar por todos, interceder por todos, darle gracias a Dios por todos, y de la misma manera por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Y dice, este es bueno y agradable a Dios en nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Aquí lo que está revelando Dios a través de lo que escribió Pablo es que Él está consciente de que no todos son cristianos. Él está consciente de que no todas las personas por las que tú estás orando están apegados o haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice ahí al final, quien quiere que todos, ¿cuáles todos? Por todos los que has estado orando, incluyendo los gobernantes y autoridades, se salven y lleguen a conocer la verdad. Y luego lo que me sorprende es el versículo 5. Dice, pues hay un Dios y un mediador, en mayúscula, mediador, que puede reconciliar a la humanidad con Dios. O sea, no importa qué tan bueno sea el político, él no te va a salvar, él no es el mediador. Pablo aquí nos está revelando algo muy importante. Después de haber comentado y dicho que debemos de orar por los reyes y autoridades, él está diciendo, pero el que te va a salvar no es el político, no es el rey. Dice, es Jesucristo, el mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Porque el rey a lo mejor, o el presidente a lo mejor, no va a poder o no va a tener esa capacidad de reconciliarte a ti con Dios. El que te reconcilia con Dios va a ser Jesucristo. Ahora, ¿quién pone a los políticos? Qué bueno que me preguntaron. En Daniel capítulo 4, versículo 17, Dios revela algo muy importante a través del profeta Daniel. Daniel 4:17, la primera parte dice, para que todos sepan que el Altísimo, y está con mayúscula, con A mayúscula, que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Y oigan muy bien esa palabra que dice, los entrega. O sea, son de Dios y Él los entrega a quien Él quiere. Ahora, usted podría decir, pero espérame, allá en Lucas capítulo 4, versículo 6, Satanás le dijo a Jesús, hey, te doy todos los reinos si postrado me adorares. Y tú vas a decir, wow, pero qué contradicción. Pues no está diciendo Daniel, no está diciendo Dios allá con Daniel, que Dios es el que pone y quita y se lo da a quien quiera. Y luego el diablo está diciendo acá en Lucas 4:6, estos reinos, porque hay que fijarnos en lo que dijo el diablo. Dice la Biblia, allí en Lucas 4:6, estúdielo, que el diablo agarró a Jesús y dijo, y en un instante, o sea, rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo tiene la habilidad de viajar rápido. Dijo, en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Y luego le dijo, estos reinos, te los entrego, te doy la gloria de ellos y te doy la autoridad sobre ellos si postrado me adorares. Ahora, acuérdate algo muy importante. Satanás es el padre de toda mentira. Dios revela a través de Daniel que Dios le da los reinos a quien Él quiera.
¿cuáles reinos podría darle Dios a Satanás? ¿No se ha puesto usted a pensar? ¿Cuáles posibles reinos Dios podría darle al diablo? Aquellos reinos de los cuales son completamente desobedientes y aquellos reinos que están completamente fuera de su voluntad. ¿Usted se acuerda de Sodoma y Gomorra? De cómo Dios iba a destruir esas ciudades. Eran reinos que ya no servían para él porque estaban en completa perdición. ¿De quién eran entonces esos reinos? Pues ya estaban bajo la posesión del diablo, de Satanás, de nuestro enemigo. Ya no eran reinos de Dios. Él quería mejor eliminarlos. Entonces, aquellos reinos, y este es un comentario que yo le estoy haciendo, muy personal. Aquellos reinos que Satanás le estaba tratando de entregar a Jesús son reinos que ya estaban completamente corrompidos, donde ya no había absolutamente nada que se podría hacer, tal y como sucedió con Sodoma y con Gomorra. Eran reinos que el mismo diablo corrompió. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Dios, en todo lo que él estableció, tanto desde el principio como hasta el final, todo lo que él quiso establecer fue con buena intención. Dios tiene buenas intenciones para nosotros. Pero ¿quién es el que lo arruina todo? Pues Satanás. Él es el que corrompe presidentes. Él es el que corrompe reinos. Por eso a nosotros nos corresponde orar por ellos. Y más adelante vemos el versículo. Pero yo nada más quería explicarle quién pone los reinos. ¿Quién está al control de los reinos? Bueno, primero siempre va a ser Dios, como lo vimos en Daniel. Él está en control de los reinos. Pero dice también que Él entrega, es decir, ya no son de Él, Él los entrega a otras personas. Y en este caso podemos deducir que los reinos que Satanás le ofrecía a Jesús eran reinos que ya Dios ya no tenía bajo su control o ya no los poseía porque estaban completamente corrompidos y completamente en pecado. Esos quizás son los reinos que Satanás estaba ofreciéndole a Jesús. Ahora veamos en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Y todavía estamos hablando acerca de quién pone a los políticos, quién pone a los gobernantes, quién pone a los presidentes. Romanos 13, del 1 al 7, un pasaje muy famoso. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Ahí está otra vez, toda autoridad proviene de Dios. Pero no nada más porque proviene de Dios, siempre va a ser de Dios. Porque después entra Satanás, corrompe y se convierte en un reino de Satanás. Pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir en temor a las autoridades? O mejor dicho, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades, dice la palabra aquí, están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Entonces, aquí Dios está respetando. Esto lo escribió Pablo a la iglesia de Roma. Y entendemos que lo que escribió fue inspiración del Espíritu Santo, inspiración de nuestro Dios. Y aquí Dios está respaldando las autoridades establecidas. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico, dice, de castigar a los que hacen lo malo. Versículo 5. Por eso tienes que someterte a ellas.
no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Y leo el 6 y el 7, dice, por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto, aquí está el final muy clave, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Admírelos, respételos, pero no los idolatre. Ahora, en la historia de Daniel y el rey Nabucodonosor, si usted recuerda el rey Nabucodonosor, ahí lo va a ver también en el libro de Daniel, él tenía reglas muy severas, ¿no? Hasta él mismo le erigió o levantó una estatua de él mismo para que la gente lo idolatrara. Así que cuando el rey sueña, y estamos hablando de muchas historias, ¿verdad? Pero vamos a hablar específicamente de cuando el rey Nabucodonosor soñó algo y él despertó, pero no se acordaba de lo que él había soñado. Y él mandó llamar a todas las personas que él tenía, a los hechiceros, a los magos y a todos los astrólogos, toda la gente que tenía en el staff, que le ayudaban con sueños y cosas así. Y les habla y les dice, interprétenme, díganme el sueño que yo tuve. Y le dijeron, pues es imposible, rey. ¿Cómo vamos a nosotros a decirte un sueño sin que tú nos lo digas? ¿Cómo vamos a saber que soñaste? Bueno, dije, para hacer una larga historia corta, les dice, si no me dicen lo que yo soñé, los voy a matar a todos. Dijo, y este es un decreto. Lo declaro y va a ser efectivo, pero ya. Así que o me dicen lo que yo soñé, o les doy cuello a todos. Así de sencillo. Cuando llega a los oídos de Daniel esto, porque lo llegan a levantarlo para ir a matarlo, porque no pudieron la gente del rey decirle lo que había soñado, Daniel dice, bueno, tengo que ir a hablar qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, no habló con el rey, pero habló con el que lo iba a levantar. Y le dijo, pero ¿por qué quiere matarnos a todos? Y dijo, es que pasó esto y el otro. Dijo, ok. Entonces le dijo, mira, necesito orar. Entonces ahí lo dejó en paz la persona que lo iba a recoger. Y él oró y le dijo a los otros 3 amigos de él. Y oraron, me imagino que esa noche. Y la palabra de Dios dice que Daniel recibió en una visión el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido, el sueño que no se acordaba que había tenido. Entonces, estos versículos que vamos a leer a continuación, en Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21, esta es la respuesta de Daniel cuando ya Dios le reveló una copia del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor que no se acordaba. Y esto fue lo que dijo Daniel después de haber conocido la revelación de parte de Dios. Y dice en el versículo 20 y 21 del capítulo 2 de Daniel, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. 21. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Que aunque el rey Nabucodonosor no era muy querido por la gente, porque era, haz de cuenta, como un dictador, aquí Dios le está revelando a Daniel que Dios lo puso. Dios lo puso como rey. Él tenía un plan. Así que nosotros debemos de entender que tenemos a un presidente del cual se había profetizado que Dios lo iba a poner.
y que iba a restaurar muchas cosas para nosotros. Gloria a Dios. Y que a través de su presidencia o de su administración iba a ayudar mucho al cristianismo. Gloria a Dios. Pero que no lleguemos, como yo les decía al principio, a poner tanta cosa en las redes sociales al grado de que parece que lo está idolatrando, hermano o hermana. Y que parece que es como un jovencito o jovencita de esos que se ponen todos contentos y maravillados porque van a ir al concierto de su ídolo preferido y ponen tanta cosa. Debe de haber un balance en lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca también sale por nuestros dedos a través de las redes sociales. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces estamos hablando demasiado de la política y de otras cosas y nos olvidamos del verdadero llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos. Y se nos olvida la gran comisión por cosas políticas. Ahora, otra vez les digo, no me malentienda, la política es importante. Debemos de votar. Pero ¿qué sucedería si llegara a ganar una persona por la cual usted no votó? Y llega el partido contrario del cual usted votó. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Exactamente lo que haría si hubiera ganado su partido. Porque en la palabra de Dios no nos dice y nos indica que tiene que orar nada más porque la persona es de cierto partido. La palabra de Dios es bien clara y nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes para tener paz en nuestra ciudad. Obviamente entendiendo de que a muchos de ellos ni siquiera tienen el temor de Dios. Pero por alguna razón u otra, ya sea por política, ya sea por hacer trampa o todo lo que tú quieras, las cosas sucedieron y nosotros tenemos que tomar la postura de lo que Dios nos dice en su palabra. Es de orar por nuestros gobernantes, de bendecirlos, de pedir que Dios les dé sabiduría, de darle gracias a Dios por ellos, como decía ahí en la palabra, en la escritura que leímos hace ratito, ahí en 1 de Timoteo 2, del 1 al 6, que tenemos que pedirles o pedirle a Dios por ellos, para favor de ellos, dar gracias por ellos. Ese debería de ser nuestra postura en cuestiones de la política. Pero a veces nos vamos con la corriente del mundo, de las cosas negativas que se hablan de un lado o del otro. Y a veces para cuando ya te acuerdas o te das cuenta, ya estás pecando en contra de los que no te caen. Ya estás diciendo malas cosas en contra o deseándole malas cosas a alguien que no deberíamos de desear. No deberían de brotar esas cosas de nuestro corazón. Lo que sí deberíamos de hacer como buen ciudadano y como buen cristiano, una vez lo repito, es orar por nuestros gobernantes, votar por aquellos que tú piensas que son los asignados y seguir orando por ellos. Si cae alguien dentro del liderazgo que no fue la persona que tú votaste, tú tienes que seguir orando por esta persona de acuerdo a la palabra de Dios. Y tienes que pedirle a Dios para que también llegue a conocer al único y suficiente mediador, Jesucristo hombre. Así que esta es la palabra que yo tengo para ustedes hoy.
es una palabra que tiene que ver con las distracciones que nosotros podríamos tener o causarle a otros cuando estamos poniendo demasiadas cosas políticas. Y se nos olvida que el medio que Dios nos ha dado en nuestras manos, con nuestros dedos, de poner cosas allá afuera, debería de ser para bendecir a otros, debería de ser para alcanzar a otros. Y debemos de tener nosotros un buen ejemplo ante las redes sociales de igual manera. Así que, mis hermanos, mi deseo y el deseo de Dios obviamente también es que nosotros estemos de acuerdo a lo que dice su palabra, de reconocer que hay veces que nos hemos pasado un poquito de la raya, al grado de que a veces parece que estamos idolatrando al presidente o idolatrando a un político, cuando bíblicamente nosotros deberíamos nada más de admirarlos y deberíamos de orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los proteja, para que Dios los use. Y eso es lo que debemos de hacer. Y estamos hablando de una gran distracción. Acuérdense lo que les dije. Si alguien viene, y es nada más suponiendo que un día alguien viene y te dice, ¿podría yo checar todo lo que usted ha puesto en las redes sociales? Y tú le dices, claro que sí. Un supón. ¿Qué encontrarían ellos que nosotros pusimos en las redes sociales? ¿Encontrarían que hablamos más de nuestra fe? ¿O hablamos más de la política? ¿O de otras cosas que nada tenían que ver con nuestra fe? Yo te invito, hermano y hermana, joven que nos estás viendo, a que recapacitemos, a que nosotros pongamos atención en lo que hacemos, aún en las redes sociales. Por eso le hemos llamado a esta serie Los pecados de las redes sociales. Estamos en la parte número 3 y hoy hablamos acerca de la política. El próximo martes vamos a hablar acerca de los memes y de los chistes crudos que a veces también los cristianos ponen. Va a ser algo cortito y luego vamos a hablar un poquito acerca también de que no creamos cegadamente en todas las referencias cristianas que a veces circulan por las redes sociales. No todas las cosas que supuestamente son cristianas son verdad. No todos los artículos que supuestamente son cristianos o cristianos son verdad. Hay muchas cosas que circulan en las redes sociales que parece que son cristianos, pero realmente a veces no son. Y a veces confunde cuando simplemente lo compartimos y lo pasamos a otras personas, pues confunde al más débil y el débil se confunde más y se desanima más. Entonces, nuestra meta no debe de ser de andar confundiendo a nadie. Nuestra meta debe de ser de consolidar a alguien. Nuestra meta debe de ser de darle fuerza a alguien, darle vida a alguien, afirmar a alguien, no de desanimarlo. Entonces, esos son los dos temitas que vamos a hablar el próximo martes. Así que espero que se hayan deleitado con la palabra de Dios. Yo sé que a veces puede ser controversial todo lo que hablemos acerca de la política, pero creo que es necesario que alguien hable acerca de esto porque a veces sí hay demasiadas cosas que indican, como les decía yo, en la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces hay demasiada política en los corazones de los hermanos y se olvidan de lo que fuimos llamados a hacer. Y tú podrías decir, pues es que son redes sociales, nada que ver. No, todo el mundo las está viendo. De eso funciona ahora todo. De hecho, de eso funcionan las iglesias ahorita. No estamos reuniéndonos en templos, estamos funcionando completamente de las redes sociales. Así que todo está funcionando a través de las redes sociales. Esa es nuestra boca. De ahí hablamos. Y de ahí damos vida. Como dice Proverbios 18:21, creo, o 18:27.
que con nuestra boca podemos darle vida a algo o también podemos darle muerte a algo.